Walter Albán Peralta, soy profesor principal del Departamento de Derecho y actualmente en la facultad enseño el curso de Ética o Responsabilidad Profesional. Creo que este proceso que ha estado encabezado por la llamada Comisión Especial, de acuerdo a la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, comenzó, como sabemos, con una situación muy difícil porque finalmente no se pudo llegar a ningún resultado en una primera convocatoria. En consecuencia, después de eso, el presidente de la Comisión Especial, que es el señor Defensor del Pueblo, convocó a distintas personas, especialistas, gente que pudiera dar algún tipo de aporte y pedir consejo en buena cuenta de cómo hacer una segunda convocatoria que esta vez terminara en un buen resultado. Entiendo que se hicieron hasta 3 rondas de consultas. A mí, por ejemplo, me invitaron a la tercera y coincidí con otras personas que son muy conocedoras de todo lo que ocurre en el sistema judicial. Y allí se le sugirieron varias cosas, porque es verdad, los miembros de la Comisión Especial decían, la propia ley orgánica que aprobó el Congreso disuelto establecía una suerte de pies forzados que no eran los mejores para lo que se buscaba. En otras palabras, si de lo que se trata fundamentalmente es de buscar a gente con un perfil, con una trayectoria ya profesional, intachable, que dé garantía de integridad, de ética, etc., lo primero que tendría que haberse hecho es la evaluación de los currículums de quienes postulaban. En cambio, la ley lo que establece es que el primer examen es de conocimientos. Esto es lo que los había llevado a ellos a que en la primera convocatoria, ante el temor de que hubiera una cantidad enorme de postulantes, dijeron, si tenemos que tomar una prueba de conocimientos, que ésta sea objetiva. Bueno, en realidad, una prueba objetiva, además de lo que en ese momento se presentó a los postulantes, no era ninguna prueba de conocimiento. Y esto creo que llevó a un maltrato innecesario a mucha gente que postuló con el mejor ánimo, que tenía todas las calificaciones y de alguna manera resultaron maltratados, ¿no es cierto? Porque aparecen luego como desaprobados en un examen que ciertamente no tenía nada que ver con el perfil de lo que se buscaba para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Esto creó una preocupación muy seria, porque entonces, si ya había un poco de desconfianza antes, pues con mayor razón en esta segunda oportunidad, y lo que se quería era evitar de que esto pudiera repetirse. Con buen criterio entonces se hicieron estas consultas y en la medida de lo posible se elaboraron bases que recogieron los consejos. Y una exhortación final que hizo el presidente de la comisión, el Defensor del Pueblo, fue que por favor quienes estábamos ya al tanto de toda la voluntad que existía de llevar adelante este proceso en las mejores condiciones, nos preocupáramos de promover candidaturas, es decir, de que despejáramos las dudas y tratáramos de sembrar confianza más bien para que la gente idónea postule y hubiera pues entre quienes escoger, o escoger entre los mejores. Esto es lo que todos nos comprometimos, incluso hubo una campaña después de esto, que me parece que se llamó Juntos por la Junta, donde distintas personalidades, a quienes yo aprecio y creo que es gente que tiene mucho que aportar al mundo judicial, fueron grabados en spots, ¿no? Tratando de promover que se presenten candidatos, ¿no? Todo esto nos hacía esperar, digamos, que las cosas fueran bastante distintas y el proceso fuera transparente y llegáramos a un buen resultado. Lamentablemente, en el tramo final esto ha tenido muchas dificultades, ha faltado transparencia, se ha de alguna manera transgredido, creo yo, lo que dice la ley, lo que decían las propias bases del concurso, se ha forzado una situación por la cual se quiso hacer el último tramo del concurso, que son las entrevistas, entre los días de Navidad y Año Nuevo, y llamar a un día de juramentación el 6 de enero prácticamente para presentarnos ante hechos consumados. Como era predecible, porque ya varias instituciones y personas nos habíamos dirigido a la comisión
para que modificaran el cronograma, hicieran las entrevistas los primeros días de enero y permitieran entonces hacer un último chequeo de quienes estaban ya en este tramo final compitiendo. No hubo, digamos, ánimo de atender esto. Por el contrario, se insistió en que tenía que respetarse ese cronograma original que tenía todos los inconvenientes que he señalado para la transparencia del proceso, y nos topamos luego con que habían cuestionamientos que derivan de una información periodística, ¿no? Cuando se supo de las comunicaciones que no habían sido declaradas por dos de los postulantes, por lo menos, la señora Zavala y el señor Falconi, en conversaciones registradas, pero no audios, sino el registro de que se habían comunicado con el señor Inostroza, actualmente en proceso de extradición. Esto ya era de por sí bastante grave, pero luego ocurrió que un grupo de profesores, principalmente de la Católica, pero también con profesores de otras universidades y estudiantes que nos apoyaron en esto, se hizo una revisión de las publicaciones de quienes aparecían con la mayor opción, mejor dicho, ya incluso estaba publicada la lista del el orden de méritos, ¿no? Entonces, quienes aparecían entre los 7 primeros, se hizo una búsqueda, repito, de publicaciones y se encontraron plagios en algunos casos. Y a mí me consta claramente el que se ha denunciado respecto al candidato Falconi. Encontramos que tenía plagios en su tesis doctoral y en su tesis para maestría, y ya de por sí, sin necesidad de discutir todavía la cuestión de las conversaciones telefónicas, ¿no es cierto?, que tenían que haber sido dilucidadas por la Comisión Especial. Esto, a nuestro juicio, descalificaba a esta persona para integrar la Junta Nacional de Justicia. Si a eso se le suma que también le habían asignado una bonificación que claramente por ley no le corresponde, la cosa ya resultaba más preocupante. En fin, los últimos días del proceso han sido atropellados, han sido, creo, muy evidentes para la opinión pública, los conflictos al interior de la Comisión Especial, y creo que hay que saludar el gesto de la fiscal de la Nación y de la nueva presidente del Tribunal Constitucional, que son quienes han puesto un poco los puntos sobre las íes y han señalado qué es lo que no debe ocurrir. Al margen de eso, sin embargo, la mayor parte de las personas que hoy día ya han juramentado el cargo como miembros de la Junta Nacional de Justicia consideramos que es gente que no merece ningún cuestionamiento, al menos no se conoce nada que ponga dudas sobre la labor que puedan desempeñar. Yo creo que, como lo han señalado otras personas, el hecho de que se registren llamadas pero no se sepa el contenido de las mismas no sería suficiente para decir que alguien ya cometió delito o está en una falta que ponga en cuestión su trayectoria u honorabilidad. Pero a mi juicio esta apreciación es equivocada en este caso. ¿Por qué? Porque de lo que se trataba era de llevar hacia estos cargos a gente que tuviera una trayectoria intachable, que no hubiera ninguna duda, ningún cuestionamiento, nada que nos dejara la sensación que de pronto algo puede aparecer después. ¿Y qué es lo que ocurre en el caso de la señora María Zavala? Como ocurrió con Falconi. Cuando ellos asistieron a las entrevistas con la Comisión Especial, o sea, todavía con el proceso en curso, de acuerdo a las bases, ellos tenían que haber expresado cualquier hecho, circunstancia, cualquier cuestión que hubiera podido empañar su trayectoria para esclarecerla precisamente. O sea, tenían la obligación ética de decir, por ejemplo, que habían conversado con el señor Inostroza. Obviamente eso no los hacía culpables necesariamente de nada, pero ya debieron haberlo dicho. Todos en este país, y más en el mundo judicial, sabíamos que el haber tenido conversaciones telefónicas con Inostroza exigían por lo menos una explicación. El hecho de haber callado esto y que nos enteráramos cuando ya los resultados estaban publicados en base a un informe periodístico deja mucho que desear.
A mí no me satisfacen las respuestas que he escuchado, además aparece de que también el vínculo con el señor Inostroza viene de muy atrás, porque han estado en la corte de Loreto, me parece, cuando ella presidía esa corte, Inostroza era juez en ese momento allá. Que esto además ha sido una cosa continua y además ella tiene conversaciones con otros también investigados dentro de la magistratura por vínculos con esta mafia que se ha dado en llamar la de los cuellos blancos. En esas condiciones yo creo que no era prudente, no era conveniente que esta persona integre la Junta Nacional de Justicia, pero acá creo que ya han intervenido otros factores que ojalá pronto podamos conocer mejor. Pero acá hay responsabilidades individuales de varios de los miembros de la Comisión Especial. Me preocupa sobre todo que quienes han representado a las universidades públicas y privadas, o sea, los rectores de la Universidad de Piura y de la UNI, no les haya preocupado este tipo de cosas o no les haya preocupado las denuncias de plagios, ¿no? En fin, creo que hay respuestas que tenemos todavía que demandar independientemente de que el proceso haya sido ya cerrado o prácticamente cerrado a la fecha. Bueno, yo creo que hay varias cosas que el nuevo Congreso tendrá que atender. En primer lugar, como dije antes, el Congreso disuelto modificó la propuesta del Ejecutivo y distorsionó de alguna manera lo que estaba previsto para esta Junta Nacional de Justicia, comenzando por el nombre que debió llamarse, como siempre, Consejo de la Magistratura. Pero bueno, eso es finalmente una cuestión opinable, pero no debió ponerse este pie forzado de que el examen lo tengan que hacer primero por conocimientos. No, primero tiene que ser un examen basado en el análisis a fondo de la currícula, o sea, lo que es el currículum vitae de cada postulante, y que eso no permitiera seleccionar quienes tenían una trayectoria intachable e idónea con el perfil de que se buscaba y quienes no, y ya después pasar, pero no a una prueba pues de examen tipo pregrado. Tendría que haber sido, por ejemplo, mejor que cada postulante de los ya seleccionados, digamos, en la lista corta, hiciera un ensayo, una presentación de qué proponía para el sistema judicial y para el sistema de elección, nombramiento y ratificación de magistrados. Me parece que otro punto que tampoco es bueno y que ha quedado en la ley es que tengan la actual Junta Nacional de Justicia que abocarse no solo a todas las cosas que están pendientes para nombramientos de magistrados, para revisar también algunas decisiones de eventual destitución que han sido promovidas, para la ratificación cada 7 años que conforme la Constitución se tiene que llevar adelante, y sobre todo para revisar todo lo malo que puede haber hecho el Consejo Nacional de la Magistratura que fue disuelto, ¿no es cierto?, es el que fue cesado. Es demasiada carga de trabajo para encima agregar que tiene que haber una evaluación de medio término, o sea, 3 años y medio ya tienen que también hacer evaluaciones. Creo que esto a la larga es una carga innecesaria y lo que habría que hacer es que el nuevo Congreso aligere un poco la tarea y poner en revisión incluso el tema de la ratificación cada 7 años. Tengo la impresión de que esto ya se ha demostrado en el país no ha sido la mejor manera de cuidar que tengamos a los mejores magistrados. Más cuidado habrá que poner en cómo se selecciona, cómo ingresan a la carrera judicial o a la carrera fiscal, ¿no?, estas personas. Y eso es lo que debería concentrar la labor de la Junta Nacional de Justicia. Antes, creo que la mayor parte de las personas que integran hoy la Junta son personas que no merecen mayor cuestionamiento. No se conoce hasta el momento algo que los ponga en cuestión. De esa forma sí creo, por ejemplo, guardo el mayor respeto por el doctor Aldo Vázquez o por la ex jueza Tello Deñeco. Creo que van a poder llevar adelante una tarea probablemente con alguna dificultad de por medio, pero muy importante para comenzar a limpiar el sistema judicial. Ahora bien, si en el camino
se llegan a comprobar más cosas, se llegan a establecer cuestionamientos que ya no tengan, digamos, que ser esclarecidos, sino que más bien, una vez probados, indican de que hay dentro de la Junta gente que no debería permanecer allí, será tarea del Congreso nuevo, del Congreso de la República, el que estas personas puedan salir de esta Junta, porque eso ya, conforme al artículo 157 de la Constitución, es una competencia que el Congreso necesariamente tiene que ejercer, ¿no?